Airbnb y las crisis de las insulares romanas. ¿Qué tienen en común la crisis inmobiliaria actual y los barrios más peligrosos de la antigua Roma? Quédate y te lo decimos ahora, ya que somos Historias y Leyendas Comedy Tour, y hoy en Historias y Leyendas de Empresa vamos a hablar de Airbnb y las insulares romanas. Entonces, Charlie, aquí la gran pregunta y cuestionamiento que tenemos es, el pasado siempre vuelve, dicen por ahí. Y no es la excepción ahora con esta crisis que tenemos de inmobiliaria, y esto no solo pasa aquí en España, o sea, pasa en Latinoamérica, mi país de origen Chile, también está ocurriendo en Estados Unidos. Ahora, si nos puedes contar un poco más y hacer esta reflexión de lo que ocurría actualmente versus a lo que estaba ocurriendo antes de Cristo. O sea, Correcto, suena sí, sí. un poco raro, un poco Pero divertido, pero a ver, totalmente, es muy totalmente. friki. Y aparte es que es increíble cómo vuelve. Siempre dicen que la historia se repite, no se repite, simplemente que se parece mucho. Y en este caso hay unas características que son totalmente iguales. Actualmente, el análisis actual es que la oferta supera mucho en concreto a la demanda. En ciudades como Madrid, por ejemplo, la vivienda venía siendo una construcción de 30.000, 25.000 viviendas al año, y últimos años, últimos 5, casi 10, solo 10.000 viviendas, versus una oferta anual de 20.000. Es decir, hay 10.000 personas al año, 10.000 familias que quieren instalarse que no pueden. Y ese lag, esa diferencia hace que suban los precios. Luego la regulación a nivel de pisos turísticos o de alquiler son solo pequeños parches, pero no solucionan el problema global, que al final es sociedades con poblaciones muy crecientes. Hemos aumentado, por ejemplo, Estados Unidos aumentó la población de 300 millones de habitantes hace 10 años a 340, que son ya. Estamos en los 7 billones en el mundo. Y el problema de estos países, te pongo el ejemplo de Estados Unidos y España, es que son países muy periféricos. Es decir, la demanda urbanística se concentra en pocas ciudades y el 80% del país está despoblado. España es uno de los países más despoblados de toda Europa occidental. Está todo centralizado. ¿Y sabes dónde pasaba eso? En la antigua Roma. En la antigua Roma pasaba exactamente lo mismo. Con el auge de la República y del paso del Imperio a la República, Roma se hizo muy pujante y todo el mundo quería vivir en Roma. Y entonces, con toda la capacidad urbanística que tenía Roma, la demanda que tenía y los pocos medios que tenían para construir, aumentaron exorbitantemente los precios. Y esto ocurrió justamente, por ponerte ejemplos, ocurrió sobre todo, se empezaron a construir lo que has llamado las insulae. Las insulae y ínsulas eran islas de edificios, viviendas de 4, 5 hasta 8 pisos llegaron. Eso es lo que vemos, es tipo gueto. Lo mismo, aparte operaban igual que hoy en día, es decir, la planta baja eran comercios, y cuanto más abajo, más caro, porque cuanto más arriba se consideraba que estabas más cerca del incendio, de los problemas. Tú piensas que eran edificios hechos de adobe y barro, lo cual, el problema es que cuando vieron que en Roma no cabía la gente, empezaron a construir, elevaron 4 metros, 5 metros, llegaron hasta 8 metros, unos hundimientos, desmoronamientos increíbles, o sea, había unos problemas brutales. Y también concentración, eso lo que provocaba era hacinación. Y en los barrios más humildes, por ejemplo en la Subura, en lo que era la Subura en la antigua Roma, eso era una cloaca. Tiraban, las ventanas estaban vacías, o sea, vacías, no estaban cubiertas de cristal, lo cual ahí podía entrar de todo, incendios, tiraban las heces por las ventanas. Imagínate el problema de sanidad, y todo eso ocasionó una crisis de vivienda brutal. O sea, podríamos decir que la crisis inmobiliaria romana de aquella época sería como el Airbnb de la antigüedad. O sea, Sí, sí, pero sí. aquí le sacamos las fotos retocadas, la decoración estilo IKEA y estos influencers quejándose por los precios y tal. O sea, es bastante curioso que es lo mismo que estamos viviendo actualmente. Correcto. Y no solo en España. O sea, en España, claro, nos toca vivir, yo vivo en un barrio en el cual los precios se han disparado, es una locura querer alquilar ahí. Y bueno, no solo yo, o sea, a todos nos está afectando todo esto. ¿Tú crees que Airbnb es el culpable? Una empresa que ha sido muy, ¿cómo decirlo?, muy elogiada por su modelo de negocio, innovador, disruptivo y tal, pero que está trayendo otros problemas, que somos las personas comunes y corrientes que queremos vivir tranquilamente o alquilar y tal. ¿Crees que Airbnb qué tiene que ver ahí? Yo creo que te he contestado antes, yo creo que Airbnb, es decir, el alquiler, aquí sobre todo en Barcelona lo vimos muy a pie, el alquiler de los pisos turísticos, no, o sea, por mucho que desregularicen eso, es decir, perdona, que lo regularicen, es decir, que lo controlen y que eso pase a ser vivienda urbanística normal, no lo va a solucionar, porque tú no vas a poder solucionar con 10.000 pisos turísticos no, mucho menos, una vivienda, una demanda brutal que hay a nivel global. Es decir, son parches, ayuda,
pero yo creo que el problema es dar los medios de desregularizar el mercado, dar los medios para que se construya mucha vivienda, pública o privada, eso es otra cuestión, pero que se construya mucha vivienda, porque veníamos de años de mucha construcción y ahora ya la oferta está totalmente dirimida, está cerrada a una demanda cada vez creciente. Y lo que puede llegar a pasar es que, como yo creo que no va a llegar ese tren de la construcción de la oferta, lo que va a pasar es que la gente va a cambiar su comportamiento. Es decir, ya está pasando desde el COVID, pero los núcleos fuera de las ciudades y los pueblos van a adquirir, vamos a volver a un deséxodo rural, creo yo. La gente va a considerar, oye, teleworking, vivo mejor en un pueblo que en la ciudad. Yo creo que en los 5 o 10 años veremos cómo pasa eso en todo el mundo. Es mi canasta. Descentralizar Correcto, todo, o sea, correcto, está todo muy correcto, centralizado, es correcto. verdad. Todos queremos vivir en la ciudad donde está pasando todo, pero claro, esperemos que eso ocurra, porque Correcto. claro, como tú dices, hay muchos sitios que no se pueden, que no se están ocupando en este momento, se están perdiendo. Ahora también hay otro tema, el tema de que después del COVID y con la crisis que tuvimos y tal, los bancos dejaron de dar créditos hipotecarios también a la gente, poner mucho más problemas, las tasas se dispararon, entonces ahí también ocurre ahí ¿cómo decirlo? Un fenómeno que también nos ha cambiado toda la dinámica de cómo estamos viviendo y tal. Pero ahora yo tengo como otro tipo de pregunta. Mira, empecemos cuestionándonos algo, empecemos fuerte. Si los romanos hubiesen usado Airbnb en esa época, ¿tú crees que las insulares se hubiesen llenado de reviews o comentarios tipo la habitación era un poco peligrosa, tuve miedo de morir, pero la vista al Coliseo lo compensan? No, y aparte es lo que te digo, las insulares romanas estaban todas en las suburbes, en los barrios más alejados del centro. Pasaba como hoy en día, cuanto más cerca del centro, en el centro donde estaba la gran Domus Imperial era el Monte Palatino, que hoy en día sigue estando, es unas ruinas, y cuanto más se alejaban, más bajaba el precio, lo cual estaban bastante lejos del Coliseo, no veían nada. Y lo que te he dicho, problemas de higiene brutales, hacinamiento, derrumbes constantes, tanto fue así que los césares, los emperadores empezaron a legislar a favor de esto. El primero que lo hizo fue Julio César. Julio César dictaminó que no podían medir más de 8 metros de altura, perdona, 8 metros, 8 pisos de altura, 19 metros. El segundo que legisló fue Augusto, que dijo que se tenía que reducir a 6 bloques, a 6 alturas, y también medidas de restricción o de seguridad empezaron a legislar a favor de que hubiera mucha separación entre insulae y insulae, porque los incendios, claro, eso eran literalmente cerillas, una insulae pegada a otra, hacinadas como estaban, ocasionaban limpias y quemas gigantescas. El mayor incendio tuvo lugar en el año 64 después de Cristo con Nerón, y se quemó toda la ciudad, el 70%, sobre todo por las insulae. ¡Ay, qué fuerte lo que ocurría, que también, o sea, lo volvemos a repetir, son cosas que están actualmente pasando, Totalmente. quizás en mayor o menor escala, pero está ocurriendo. Ahora hablemos de un tema que a mí me tocó personalmente vivir esto, el año 2014, que es la ocupación, los ocupa. Yo me fui a vivir al extranjero y dejé mi piso y me lo ocuparon, lo tomó un ocupa, y no había manera de sacarlo porque la ley funciona muy lento y nos deja muy vulnerables a los que somos caseros o a los que alquilamos nuestro piso. Y la única forma de sacarlo fue con un canal de televisión. O sea, visibilizamos un problema que pasa bastante y así pude quitarlo. ¿Tú crees que si esto me hubiese pasado en el 14 a.C. y no en el 2014, o qué hubiera ocurrido ahí con las leyes romanas y el tema de los ocupas? ¿Cómo lo ves? Pues ahí habría que analizar un poco el derecho romano, y partimos de una base. El derecho romano, la propiedad privada, el dominio, era extenso y perpetuo, es decir, tú tenías derecho a todo lo que tenía tu propiedad y todo lo que estaba atañido o conectado a ella. Por ejemplo, en las viviendas, si tú tenías el suelo, toda la superficie de arriba, lo que se construía fábricas o lo que fuera, todo te pertenecía a ti. Y fíjate si se lo tomaban en serio, que ya sabes que el mayor ejemplo de la propiedad privada, desafortunadamente en la antigua Roma, eran los esclavos. Literalmente eran tratados como objetos, y en ese sentido, si te hubiesen ocupado en la antigua Roma en el año 14 a.C., habían 3 cuerpos de seguridad en la antigua Roma. Estaban las cohortes vigilas, que eran una especie de cuerpo de bomberos, policías, las cohortes urbanae, que eran unidades de élite del ejército, que estaban para salvaguardar la ciudad, y luego la guardia pretoriana. Imagínate tú
un ocupa con un patricio romano que le ocupa la vivienda, te aseguro que con la influencia política que en ese momento y la salvaguarda del dominio, la propiedad privada, duraría lo que viene a ser 5 minutos, te lo aseguro, ¿eh? Te lo aseguro. Mira, da para pensar. A veces en ese momento hubiese deseado ese tipo de En leyes. ese momento sí, porque ¿verdad? estaba muy vulnerable. Sí. Ahora amparamos judicialmente. la inviolabilidad del domicilio, etcétera, pero en ese momento no, era la dominio y todo lo que lo sustrae. Charlie, y mira, ahora hablemos un poco de los propietarios. O sea, ¿cómo te imaginas a los caseros o a los que alquilaban las insulares romanas? O sea, más tipo el emperador romano, inquisidor, o el dueño del Airbnb que está en modo zen meditando en Bali y que sube los precios así desde la playa, desde el móvil. Bueno, a ver, claramente te respondo al primero y el ejemplo histórico es este. En el año 60 a.C. Gobierna en Roma un triunvirato entre Pompeyo, Julio César y Craso. Pompeyo y Julio César, sobre todo por su potestas y autoritas militar, y Craso por el dinero. Craso se hizo millonario especulando con las insulae. Lo que hacía era compraba viviendas que estaban a punto de caerse, las renovaba con los materiales más baratos y las volvía a revender a precios exorbitados. Y no solo eso, sino que él mismo había conseguido tener como una especie de cuerpo de bomberos privado y entonces extorsionaba a la gente, es decir, te quemaba el edificio y a los propietarios les decía, oye, si quieres que te apague el fuego, véndeme el edificio a un precio irrisorio. Y así se hizo millonario, es decir, y sobre todo lo que pasó es que con el problema de la sobrepoblación había literalmente subarriendos increíbles, subarriendos de que en un piso vivían 30 o 40 personas, problemas de ocupación también habían, pero lógicamente se ventilaban rápido. Así que con el ejemplo de Craso, fíjate tú que totalmente el inquisidor capitalista y me beneficio y mucha gente sufre totalmente. Y ahora, como ya para ir cerrando, tengo una pregunta ahí existencial. Si tuvieras que elegir entre una noche en una ínsula romana o un piso turístico en el centro de cualquier ciudad hoy en día, ¿cuál crees que sería la opción menos traumática y por qué? Piso turístico hoy en día, no me lo Turístico, pienso. yo digo, no en Nueva York, en la mirando a la Quinta Avenida, no, o sea, te hablo ciudades... Da igual, piensa que en las insulares no había agua corriente, no había sistema de saneamiento y literalmente tú puedes ir por la calle y te podía caer una mierda encima. O sea, ventanas abiertas, es decir, en Roma en invierno hace frío y en verano mucho calor, o sea que no tienes regulación climática, te mueres del frío, te mueres del calor. Todo lo que queramos, pero estamos mucho mejor que en el año 2000, que hace 2000 años, que en el año 20 antes de Cristo, totalmente, Sí, totalmente. es verdad. Pero bueno, como pudimos ver, ahora es verdad, el pasado siempre vuelve de una u otra manera, pero también, claro, o sea, si tuviéramos que hacer una comparación real, claro, no tenemos esa problemática tan como tú lo mencionas, o sea, tan, ¿cómo decirlo?, tan denigrante al ser humano, que ahí estaba bastante normalizado. Algo hemos Ahora hay mejorado, otras por cosas, suerte. hay Hay mucho otras que cosas, mejorar, pero hemos mejorado. mira, hay otras cosas que nos denigran actualmente, pero no son esas. Correcto. Así es. Pues bueno, Charlie, muchas gracias y A bueno, ti. ya nos estamos viendo. A ti y haremos otro episodio, evidentemente. Así Evidentemente. Para más historias y leyendas fantásticas de empresas, síguenos en LinkedIn a HL Comedy Tours. Servidor Charlie y Cintia, que siempre nos pone preguntas muy picantonas. Estaremos con más episodios porque aquellos que no conocen la historia están condenados a disfrutarla, a pasarlo genial.